Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por participar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, contadora? Muchos nos conocemos, pero bueno, nos vamos a andar haciendo presentaciones en este momento de todos ustedes. Bueno, pero lo pronto muy agradecido por la participación. A raíz de todas estas nuevas novedades, que no son novedades, sino que hace bastante tiempo que están en vigencia, pero la parte operativa va a empezar a ser activa a partir del 1 de marzo. Nos ha llegado un montón de sugerencias y es por eso que el viernes pasado hicimos una charla así de capacitación, auspiciada por la gente de CIDEP, que son los extrusadores de grano, de soja, y bueno, participó mucha más gente, aparte de la gente de la Cámara. Y bueno, para eso todo hemos convocado a la colega acá, Analía Selva, gran conocedora de toda esta situación. Entonces, con el equipo de CIFAS hacemos una buena dupla para ponernos a trabajar y estar a disposición de ustedes y en lo posible aclararle todas las dudas de esta situación. Realmente, después lo vamos a ir dialogando, pero lo fundamental es empezar a ver cuáles son todas las actividades, qué es lo que comprenden y fundamentalmente en todas las resoluciones, cuál es la definición de las actividades, en qué corresponde o no corresponde para esta situación. Así que, bueno, la dejo a Analía acá trabajando y vamos a estar dialogando constantemente. Gracias nuevamente por estar todos presentes. Bueno, no sé si Valeria Sí, queremos ahí empezar con la introducción Sí. y después seguimos con algunos aspectos. Ahí vamos a compartir el Power. Antes que nada, lo que vamos a hacer es un resumen que va directamente al operativo de la resolución y después vamos a responder algunas preguntas que nos fueron mandando en las encuestas que hicimos y después habilitamos algunas preguntas si nos queda algo de tiempo en el chat por cualquier otra duda que surja de la charla. Así que bueno. El objetivo de esta resolución de la 5.235, que es una resolución conjunta del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca con el Ministerio de Transporte y AFIP, es encuadrar a todos aquellos operadores que intervienen en la cadena de comercialización de granos y o derivados granarios, ¿sí? Y para estos todos deben estar inscritos en el RUCA y en CISA, excepto los consumidores finales, y bueno, y algunas otras excepciones que le vamos a comentar a continuación. Pero bueno, el objetivo es encuadrar a todos los que intervienen en la cadena de comercialización de granos y o derivados granarios. Como decía Alberto, la resolución salió en el mes de diciembre, pero entra en vigencia el próximo miércoles 1 de marzo. Y lo que nos viene a decir esta resolución es que la Carta de Porte Electrónica de Derivados Granarios va a ser el único documento válido para respaldar el traslado y o entrega de cualquier producto o subproducto obtenido del procesamiento y o manipulación y o acondicionamiento de granos, cereales, oleaginosas y legumbres secas. Y lo que dice es que es para el traslado dentro de la República Argentina, ya sea por transporte automotor, ferroviario o cualquier otro medio de transporte terrestre. Y como dijimos antes, lo que nos exigen para poder emitir o recibir esta carta de porte electrónica es una inscripción en RUCA y CISA, dado que esto se va a hacer entre un operador inscrito y otro inscrito, ¿sí? Es decir, alguien tiene que emitirla y alguien tiene que recibirla. Y para eso deben estar inscritos en RUCA y CISA, que es lo más importante, por eso lo recalco varias veces. La resolución dice que los sujetos obligados son los operadores incluidos en el CISA y todos los que estén registrados en RUCA, ¿sí? Que deben contar con la matrícula, tienen que tener una planta, una o más, y bueno, tienen que estar dados de alta en el registro, que es el RUCA. Y otros autorizados mediante resolución fundada en la administración de la AFIP, ¿no? Resumiendo. Y la AFIP comparte una tabla
que son los que se incluyen dentro de estos derivados granarios. ¿Cuáles son los granos que al ser procesados o manipulados deben después trasladar esos productos o subproductos con una carta de porte? Nosotros acá dejamos una sugerencia y en la primera hoja también dejamos el link, que es que siempre estén consultando en la página de AFIP o en el boletín oficial, porque esto puede sufrir modificaciones. De hecho ya lo dijeron que se va a ir modificando. Entonces, para que estén actualizados, siempre vayan a la fuente y no quizás a un papel que tengamos impresa de su primera publicación. Esta es la tabla de derivados granarios. Acá nombra el arroz, la avena, otros granos, que acá se incluyen todos los que son los balanceados que tienen derivados granarios, la cebada, la colza, el girasol, el lino, el maíz, el maní y la soja, el sorgo y el trigo. Es decir, todo lo que es todo el desecho, los subproductos que salgan de la manipulación de este tipo de granos, se van a tener que trasladar con una carta de porte electrónica de derivados granarios. Hay algunos que están exentos de poder, de tener que trasladar estos con la carta de porte, y son aquellas operaciones que sean de importación y exportación, siempre que se encuentren respaldados por la documentación aduanera vigente, en las que el destinatario sea un consumidor final, que ahora vamos a explicar lo que AFIP considera consumidor final para esta resolución, en las que el producto se encuentren envasados en contenedores con las características detalladas en el anexo, que ahora también lo vamos a explicar en más profundidad, y que deban ser respaldadas por documentación de traslado específico de acuerdo con la normativa vigente. Es decir, si hay un producto, subproducto que tenga otra resolución vigente para su traslado, va a estar exento de que sea acompañado con una carta de porte electrónica de derivados granarios. Este es un cuadrito de resumen de lo que dije, después le vamos a pasar la presentación para que ustedes la tengan, pero bueno, como dijimos, aquella operación que sea de importación-exportación va a estar exenta, cuando sea para un destinatario de consumidor final también, cuando el producto esté envasado, o cuando se respalde con alguna otra documentación específica por resolución vigente también. ¿Qué es para la AFIP el consumidor final? Lo que les estoy mostrando acá es una pregunta frecuente de AFIP, donde dice lo que no es consumidor final, lo que no es consumo privado, ¿sí? Y dice que se considera consumidor final a quien destine los derivados granarios para su uso o consumo privado. Entonces después dice, no se considera uso o consumo privado la adquisición de derivados granarios para la utilización como insumo de un proceso productivo. Y acá entra lo que son todos los productores, el fido, el establecimiento de engorde avícola, porcino, que son muchos de los que nos dejaron hoy sus dudas en las encuestas. En este caso, no se toma como uso o consumo privado, ¿sí? Se toma como un comprador de granos y o derivados granarios para consumo propio. Y acá vamos a un poco a detallar, para que se entienda más, llegado a la práctica y a la operatoria, es cuando la carta de porte de derivados granarios, cuando eso se traslada a granel, es obligatorio emitirla, para acompañar el traslado de la mercadería, ¿sí? Cuando es un derivado granario y está embolsado, ¿sí?, rotulado e inscrito en SENASA, ¿sí?, lo llevamos a general a todo lo que es producto para consumo animal, que son la mayoría de las personas que están en la charla. Si el producto está envasado y está rotulado y ese rótulo tiene el número de inscripción en el organismo correspondiente, no es obligatorio emitir una carta de porte de derivados granarios. Hay otras industrias también aparte de lo que es consumo animal, y es lo mismo, si el producto está envasado, está inscrito en el organismo correspondiente,
y tiene el rótulo en el envase, no necesita ser acompañado por una carta de porte. Entonces, resumiendo, sí o sí, por más que el producto esté inscrito o no, cuando es a granel, tiene que trasladarse con una carta de porte de derivados granarios. ¿Sí? Acá lo que hicimos también es un cuadrito de resumen para que ustedes tengan cuándo se traslada con una carta de porte electrónica, que es lo que veníamos trabajando hasta el momento, que son los granos, ¿sí? Sin ningún tipo de proceso. Y después el traslado de derivados granarios, que ahora se va a tener que trasladar, como decíamos, mientras sea granel, con una carta de porte electrónica de derivados granarios y la resolución que lo rige. Y después tenemos el remito electrónico harinero, que es para todo lo que es el traslado de harina de trigo y los subproductos derivados de las moliendas de trigo. Y ahora vamos a dar espacio al debate que surgen de las preguntas que nos enviaron. Muy bien, como les explicaba Valeria, y a raíz de esta resolución conjunta, el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial, RUCA, modifica, amplía y agrega nuevas actividades para poder dar cumplimiento a esta emisión y recepción de carta de porte electrónica de derivados granarios. Vamos a analizar y ejemplificar de forma general algunos de los casos recibidos en las encuestas realizadas, ya que dependiendo de la actividad u operatoria que realizan, surgen en común las siguientes dudas. ¿Cuándo corresponde emitir una carta de porte electrónica de derivados granarios? ¿Quién puede emitir y quién puede recibir una carta electrónica de derivados granarios? ¿En qué actividad de RUCA me tengo que inscribir luego de encuadrar mi actividad u operatoria? ¿Cómo debo estar dado de alta en CISA? Bueno, como dijeron las chicas, en función de las encuestas que hicimos, juntamos varias preguntas para responderlas. Muchos de los casos que nos plantearon son de industrias, aceiteras, por ejemplo, que procesan el grano y comercializan el subproducto. Y también incorporan otros derivados granarios, pero al ya estar dado de alta como industriales, pueden adquirir el derivado granario. El tema a analizar es qué comercializan y a quién y cómo lo trasladan. En ambos casos, si el producto está fraccionado o inscrito con las bolsas rotuladas, está exceptuado de emitir carta de porte electrónica de derivados granarios. Si va a granel, lleva carta de porte electrónica de derivados granarios. El comprador, para recibir la carta de porte electrónica de derivados granarios, debe estar inscrita en RUCA en la categoría que le corresponda según su operatoria. ¿Y qué sucede si lo comercializan a granel y se lo venden a un tercero que cría animales con fines productivos? Llega la carta de porte electrónica de derivados granarios y el comprador debe inscribirse como comprador de granos y derivados granarios para consumo propio. Y si lo comercializan a granel pero para la reventa como comercializadores intermediarios, lleva carta de porte electrónica de derivados granarios y debe inscribirse en RUCA como mayorista y o depósitos de derivados granarios. y si lo trasladan para consumo propio, se traslada con carta de porte electrónica de derivados granarios, seleccionando como domicilio el previamente cargado en sistema registral como locales o establecimientos. y si lo comercializan fraccionado pero para un consumidor final, está receptuado por resolución, según la definición que previamente se explica. Otra de las preguntas fue el caso de cómo trasladar el aceite. El mismo debe ser trasladado con carta de porte electrónica de derivados granarios y según el uso que la empresa que recibe, dependerá la inscripción que debe tener en RUCA. Como por ejemplo, si es utilizada para biodiesel, la empresa deberá estar inscrita en la actividad industrial biocombustible para dar arribo a la carta de porte electrónica de derivados granarios. El aceite se puede utilizar para otros tipos de industria, como por ejemplo para realizar un proceso de refinamiento y obtener un producto para consumo humano, o para realizar un aceite metilado, para la industria de agroquímicos. Estas deberán inscribirse como fraccionador y o refinador de aceites. También se planteó el caso de que muchas industrias ya están dadas de alta en CISA, como en la categoría industrial o otro con planta, si debían ahora hacer alguna alta en CISA. Sí, es correcto. La categoría es operador de derivados granarios.
Otra situación es las firmas que tienen planta de balanceado en una provincia y los depósitos en otra. ¿Cómo trasladan esa mercadería de una provincia a otra? La mercadería debe trasladarse con carta de porte electrónica de derivados granarios y para recepcionarla los depósitos deberán estar inscritos en RUCA como mayorista y de depósitos de derivados granarios. También está el tema de las granjas integradas y los productores, que AFIP aclaró que quien se debe inscribir es la empresa que tiene la dueña del campo, digamos, es quien debe inscribirse como neutral balanceador, y las integradas no deben inscribirse, ni en RUCA ni en CISA. Pero sí deben informar en el sistema registral los domicilios de las granjas integradas. También se nos consultó en el caso de los corredores si tenían que hacer alguna modificación tanto en RUCA como en CISA. Quien ya tenga la inscripción en RUCA como corredor de granos no debe efectuar ninguna inscripción nueva en RUCA por dicha actividad, ya que la misma no se modificó. En caso de estar inscrito en CISA como corredor, tampoco será necesario hacer inscripciones en CISA. En caso de no contar con dichas inscripciones, deberán hacerlo en RUCA como corredor y CISA también como corredor. También sumamos, había como mucho feedlot, entonces sumamos el tema del feedlot, cuáles podían ser las situaciones que se podrían generar. El que compre derivados granarios para sus propios animales deberá estar inscrito en la actividad comprador de granos y de derivados granarios para consumo propio, como cualquier otra actividad de cría de animales que adquiera granos para el consumo de los mismos. El que preste el servicio de hotelería, si elabora el alimento para alimentar a los animales de tercero, deberá inscribirlo como industrial balanceador e inscribirse en CISA como operador de derivados granarios. Estas fueron algunas de las preguntas que nos hicieron en general y que resumimos para poder compartirles. Y también hubo algunas consultas, otra vez, para esta charla, en cuanto a cómo se hacen las inscripciones en el RUCA y en CISA. Eso depende mucho de la actividad en la cual se quieran inscribir. Lo principal que hay que hacer, si ustedes ya tienen la actividad industrial, así sea industrial aceitero, industrial balanceador o la de comprador de granos, dar de alta lo que falta en CISA, que es esto nuevo que decían las chicas como operador, y después analizar en el caso de los industriales a quienes le venden para que esos terceros tengan las inscripciones correspondientes, si es necesario, para poder dar arribo a la carta de porte electrónica, ¿sí? Así que bueno, eso, si hay alguna duda en particular, después lo vamos analizando, tienen nuestros contactos, pero sí, la documentación que se presente depende mucho de la actividad que tengan y también un poco del analista en cuanto a qué otra documentación requiere o considera necesaria para cumplimentar con el expediente y poder otorgar la matrícula, ¿sí? Y después, otra de las consultas que venían era en cuanto más el detalle de lo que es la carta de porte electrónica, ¿sí? En cuanto a lo que los plazos, la emisión y demás. Así que bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Analía para que los acompañe en este tramo. Bueno, muy buenas tardes. En lo que se refiere a esta parte de habilitar el servicio, bueno, esta carta de porte de derivados granarios, para aquellos que ya por algún motivo están acostumbrados a la carta de porte electrónica de granos, tiene muchas similitudes, incluso la plataforma es la misma. Se puede emitir por entorno web, o sea, ingresando con quit y clave fiscal al servicio carta de porte electrónico, o también a través de un entorno web service. Para eso hay un manual del desarrollador que la AFIP ya lo puso a disposición de las empresas de sistemas o las áreas de sistema en diciembre pasado, y según nos han comentado en una reunión que tuvimos el viernes pasado, dijeron que no sufrió modificaciones, o sea que pasó por todos los controles. En cada una de las opciones
se puede seleccionar el tipo de transporte a través del cual vamos a movilizar los derivados granarios, que puede ser automotor, puede ser ferrocarril, o puede ser también a través de ductos o cintas transportadoras, que expresamente están puestas como medio de transporte, cuya utilización para mover derivado granario genera la obligación de emitir una carta de porte electrónica de derivados granarios. Entonces, vamos al servicio carta de porte electrónico, allí vamos a tener que seleccionar una acción para continuar. Entonces nos vamos a encontrar con estas pantallas que ustedes están viendo, hasta llegar a la que está ovalada, que es carta de porte electrónica automotor derivados granarios. Ahí iniciamos la generación de la carta de porte. Nos va a pedir los datos de quit, y ese quit tiene que tener una inscripción en RUCA y una inscripción en CISA. O sea, tanto origen como destino en la carta de porte tienen que ser sujetos que estén dados de alta en RUCA y en CISA. Orden en el cual hay que hacerlo: primero, salvo que ya estemos inscritos, por ejemplo, acá se dio el ejemplo de un industrial balanceador, si no requiere de otra categoría, ya está inscrito en RUCA como industrial balanceador, en CISA tiene la categoría de otros con planta, pero igualmente en CISA la única categoría que cubre las necesidades de esta resolución es la que se llama operador de derivados granarios. Cuando se da, o sea, nunca podemos darnos, en este ejemplo ya está, el industrial ya está inscrito en RUCA. Vamos a un comprador de derivados granarios para consumo propio, que hasta ahora nunca se inscribió porque no era obligatorio. Entonces, en este caso, este sujeto comprador de granos y derivados granarios para consumo propio tiene que primero inscribirse en RUCA y después ir a CISA. Cuando en CISA se inscriba como operador de derivados granarios, ¿cuál puede ser el problema frecuente que se está encontrando, con las cuales se están encontrando los contribuyentes? Que son sujetos que no están inscritos como agente de retención de impuesto a las ganancias. Resolución 830 del 2000 para los que son contadores. Entonces, entre otras anomalías o inconsistencias, la que más marca es esa. Entonces me dice, ¿confirma o no confirma? Lo importante es no confirmar, volver atrás, inscribirse como agente de retención de ganancias, si esa era la única observación que teníamos, y volver a ingresar, y ahí sí confirmar cuando previamente el sistema no nos mostró ningún error. ¿Cuál es el problema si hacemos lo contrario? Por ejemplo, alguien que está en CISA 1 lo pasan a CISA 2 o 3 en algunos casos, y si ya estaba en CISA 2, a CISA 3. Cuando yo acepto, termino de inscribirme como operador, vuelvo a entrar y ya automáticamente estoy en CISA 3. Entonces me inscribo como agente de retención, hago el reproceso en el CISA, pero no me vuelven al 1, me quedo en el 2 y me tengo que quedar 2 años en el 2 hasta tener esa antigüedad para volver a pasarme a CISA 1. Entonces no es una cuestión menor que se hay que tener en cuenta. Acá el error que ustedes ven ahí es cómo les va a mostrar si alguien pretende primero inscribirse en CISA y después en RUCA. No lo va a dejar porque le va a decir que esta quit no se encuentra inscrita en RUCA. Esta carta de porte, vamos a elegir el tipo de carta de porte, como dijimos recién. Tenemos ferroviario, automotor, podemos tener por ductos, en caso más común es que sea por camión, vamos por la opción automotor, y ahí ya nos va a aparecer la o las plantas de las cuales estamos originando el viaje. En este caso, esto es consulta de carta de porte recibidas,
o sea, son las plantas de destino. Y eso es lo que pueden ver todos los que figuran como intervinientes en la carta de porte. O sea, todos los intervinientes pueden ver durante la vigencia de la carta de porte todos los datos de la misma. Bueno, al igual que pasa con las cartas de porte de granos, la carta de porte se puede emitir en origen o se puede emitir en destino. Para emitirla en destino tienen que ser origen y destino, dos sujetos inscriptos en RUCA y en CISA. En CISA tienen que estar en estado 1 o 2, no pueden estar en estado 3, y tienen que tener planta. Y para estar en el origen de esa carta de porte emitida en destino o para estar habilitado a emitirla en destino, la AFIP también publicó 2 anexos que también están en la página de la AFIP, donde enumera cuáles son las actividades en las cuales hay que estar inscrito en RUCA para poder ser origen o en los casos de que se emita en destino. Esos cuadros creo que están a continuación, que son estos que ustedes tienen ahí en el material. Importante para poder ser emisor o receptor de cartas de porte, no solo de estas, un estado CISA 1 y 2, de las de origen, las que se emiten en origen, en CISA tengo que tener estado 1, 2 o 3. Los inactivos en CISA no pueden emitir cartas de porte. No va a haber restricciones, salvo para aquellos que tengan menos de 3 meses de antigüedad, por lo cual por un plazo de suscripción le van a dar una menor cantidad de cartas de porte. Y esta carta de porte, igual que la de granos, va a tener contingencias y desvíos. O sea que yo puedo suspender el plazo de vigencia. La vigencia de la carta de porte automotor son 10 días. La vigencia de la carta de porte ferroviaria son 30 días. Puedo suspender la vigencia por un siniestro, por una contingencia que, por ejemplo, puede ser un siniestro, un desperfecto mecánico, los mismos que ya tenemos visto para la otra carta de porte, la de granos. Y también puede haber desvíos. Los desvíos y las contingencias pueden ser hasta 2 por carta de porte. Bueno, y esto, hay un artículo que prevé las cartas de porte correspondientes a la mercadería entregada en planta, que en ese caso dice la resolución, el artículo dice eso nada más que ustedes tienen ahí a la vista, ese tipo de cartas de porte se considerarán de aceptación automática para el receptor. Se formuló una pregunta a FIP con respecto a la metodología, cómo se lleva a la práctica ese artículo, y dijeron que por ahora no está pensado implementar esta posibilidad, o sea que no está operativo. Perfecto. Bueno, lo que vamos a habilitar ahora, si te parece, Ana, es si tienen alguna consulta para hacer por el chat que haya quedado de lo que expusimos, para llevarlo un poco más a la práctica, pueden ir consultando acá. Dice, acá encuentro uno que es la primera, dice, los productores... Consumidor final. Sí, no, acá vi una anterior. Dice, hola, si soy aceitero, ¿cómo debo estar inscripto en CISA? Si sos aceitero, ya tenés que tener una inscripción en CISA anterior, que es operador con otras plantas. Y ahora la actividad en RUCA se amplió, eso es lo que contábamos, que se amplió automáticamente, automáticamente no, hizo las modificaciones correspondientes a la gente del ministerio y ya te habilita a recibir y emitir cartas de derivados granarios. Sí faltaría dar el alta en CISA como operador de derivados granarios. Como operador de derivados granarios. Los productores consumidores finales deben inscribirse para comprar alimentos balanceados. Ahí teniendo en cuenta... Que inscribirse porque los productores no son consumidores finales. Si soy un productor ganadero, un productor porcino, bovino, que estoy comprando eso para ese balanceado
para darle de comer a mis animales, que después voy a comercializar, obviamente no soy un consumidor final. En ese caso, es el caso típico para inscribirse como comprador de granos y derivados granarios para consumo propio. Sí. Y por supuesto, en el CISA como operador de derivados granarios. Después dice, ¿qué tipos de balanceados y o suplementos para bovino quedan comprendidos? Están todos incluidos. Todo lo que son balanceados entre otros granos, y dice balanceados y o suplementos de ave, bovinos, equinos, ovinos, porcinos, todos quedan incluidos. Después dice, para las harinas de legumbres embolsadas con rótulo de inscripción en SENASA, ¿se podrían seguir despachando con remito interno de la empresa como se viene haciendo? ¿Sí? Son harinas y legumbres que están embolsadas y tienen rótulo. Por lo tanto, quedan exentos de la emisión para el traslado con carta de porte de derivado granario. Y sí se usa el remito que está exigido por resolución. Por la 1415. Sí, pero tiene que estar rotulado y embolsado. Sí o sí. Sí. Con y la inscripción del producto vigente. Sí. Las inscripciones de todo lo que es consumo animal se inscriben en SENASA y los productos tienen una vigencia de 10 años desde su inscripción. Después dice, en CISA y en carta de porte, me sale no tiene RUCA asociado y el RUCA ya lo tengo. Hay que ver, es muy raro. O sea, si ya tiene el RUCA, ¿lo tiene, pero lo tiene ya como aprobado o lo tiene en análisis? Porque hay que ir a Autogestión MAGIP y ver en qué condición. A lo mejor hay muchos casos que se inscribieron recientemente, en los cuales, si yo voy a ver el estado, dice en análisis, no dice que esté aprobado. No sé que si será ese el coincidan caso. en el registro, en el sistema registral en domicilio del local o establecimiento con el declarado en RUCA. Ah, claro, también, por supuesto. Sí. ¿Corresponde una carta de porte de derivados granarios para los alimentos balanceados? Sí. Sí, en la Sí. medida que sea granel. Exactamente. Siempre. Sí, No, en bolsa puede llegar a... claro. Que Si no están esté, inscriptas, no. que no esté aprobado por SENASA y no tenga rótulo. En ese caso va la carta de porte. Si es en el caso del Big Bag, que es una cuestión así un poco sui generis y muy utilizada últimamente, en el Big Bag tiene que constar el producto aprobado por SENASA y tiene que estar rotulado como si fuese una simple bolsa. Si no, corresponde carta de porte. A veces se utiliza en los camiones el Big Bag, que es para practicidad del usuario que va a recibir el derivado, que lo utiliza en la industrialización o en su parte para la alimentación, le es más práctico recibir en Big Bag. Si no está registrado el producto y no está rotulado, se considera granel como si fuese en un chasis o un acoplado. Otra de las preguntas es, en el caso de una cooperativa de tamberos que hace una intermediación en la compra de Speller, ¿debe emitir la carta de porte electrónica de derivados granarios? Y en caso de ser así, ¿cómo debo inscribirme? Y depende, ahí como hace una intermediación. Hace una intermediación que en la compra. ¿Qué significa? Que actúa como comisionista, como compra. no compra. Una compra cooperativa debe ser, que compra una gran cantidad y después se la... Una cooperativa de tambero que hace una intermediación en la compra. Y bueno, tiene que inscribirse como todo Depósito. Exacto. El depósito y o mayorista de derivados granarios, que hace la compra y la reventa. O intermediario, Claro, consignación en cuenta de tercero. Claro, puede ocurrir en esos casos que normalmente compran gran cantidad y a lo mejor puede ocurrir que viene en un camión, que la carta de porte va a tener destino esa cooperativa y ahí va a tener que dar de baja la carta de porte como recibida y emitir una carta de porte desde ese domicilio hacia el tambo. Cada uno de los tambos también van a requerir de estar Exactamente. inscritos. No solo la cooperativa.
Después otra de las preguntas dice, ¿en qué categoría se debe inscribir en CISA el productor agropecuario que compra balanceados? Debe, sí, dice, ¿debe cumplimentar con todas las presentaciones de información productiva? Ahí, bueno, es un poco lo que decía ver. antes. El comprador que compra balanceados se tiene que inscribir. En el CISA hay una sola categoría. No hay, no hay opciones como hay en el RUCA. corredores, Claro. que quedan como corredores. Claro. Esto todo como operadores de derivados granarios. Hay una sola categoría, operadores de derivados granarios. Exactamente, salvo el corredor. El corredor con la categoría de corredor lo habilita a ser corredor de grano o a ser corredor de derivados granarios. Entonces, categoría es esa. Debe seguir y debe cumplimentar con todas las presentaciones de información productiva. Si produce grano, sí. Si el productor es un productor agrícola, un productor mixto, por la parte de granos, tiene que cumplir con el IP 1, 2, 3, 4 y 5. Dice, comenta el traslado de cáscara de arroz que algunos dicen que es desecho y otros no. No está en la tabla. Eso es lo que estábamos hablando antes de arrancar. Desechos de arroz. Decime, Hay una consulta en la última reunión Sí. de AFIP. ¿Qué considera desecho Sí. AFIP? Se Exacto. considera desecho de los granos estipulados en la tabla al producto obtenido, distinto de granos de legumbres secas que surge de la manipulación y o acondicionamiento de los mismos. por lo tanto, sí, se considera un derivado granario, porque surge del proceso del grano. Y en la tabla figura como desecho de arroz. Puede ocurrir que algunas entidades que agrupan a productores o tamberos así, averigüen de palabra y me lo dijo un funcionario u otro y es que es lo que está pasando acá. Alguien dice que sí, alguien que no. En ese caso, bueno, se ha hecho la consulta y está diciendo que sí, que corresponde. Cuando le digan que no, realmente, que haya una evaluación y un escrito, no un simple mail, ni un WhatsApp, ni nada. El funcionario que le vaya a emitir esa opinión que lo exime de tal cosa, de una situación, que esté por escrito y realmente como corresponda, no con un simple mail, porque ha ocurrido en otras situaciones anteriores que se hacen consultas, que es un poco lo que dije al principio, las interpretaciones de las actividades. Se hablan, entidades así, hablan con funcionarios tanto de AFIP como del Ministerio y acuerdan una determinada situación que a veces no condice con lo que está diciendo perfectamente la resolución, sea esta de la resolución de AFIP o las resoluciones en las cuales están dando las actividades en el MINAGRI, o en el RUCA, perdón, y también las resoluciones anteriores de las actividades. Entonces, todo lo que se pacte, digamos, o que alguien le comente, que sea por escrito y firmado como corresponde, porque si no, entramos en ese ida y vuelta, que a veces se dan esas soluciones. Han pasado casos que por un mail, 200 o 300 empresas en el país tomaron una determinación. Después ese funcionario se fue y el mail no existe más. Bueno, a los 2 o 3 años le aparecen los problemas en alguna inspección o en alguna auditoría. Así que es fundamental que se tome cuando es así, que realmente nos gusta que nos digan que no hay que hacer algo, que sea por escrito y como corresponde. Razones fundadas. Claro, como Razones pasó fundadas, y más que nada con estas que son resoluciones conjuntas. claro, como el ejemplo de los integrados. Claro, El ejemplo de los integrados, si no hubiera salido esa interpretación de la FIP, que ni siquiera está escrita en la resolución, pero la FIP lo firmó en una nota, lo incluyó ahora en las preguntas frecuentes. Si no hubiera sido por eso, los integrados tenían que inscribirse, Claro, tanto en CISA como en LUCA. está oficializado, digamos, y Sí. inclusive lo que dijo acá Yamila con respecto al feedlot, está el feedlot que tiene hacienda propia y el feedlot que da hotelería. Hay una gran diferencia en lo que respecta en los impuestos nacionales y fundamentalmente los provinciales. Entonces la interpretación tiene que ser como tal y como lo dice, es fundamental que se lea y está muy clarito y que haya una interrelación entre la interpretación de los distintos organismos. Eso es fundamental. Y en el feedlot hay otra cosa que me lo plantearon mucho esta mañana, que cuando uno va a leer la definición de feedlot en la resolución 21 del 2017 del RUCA,
dice que esta categoría incluye la de comprador de granos y derivados granarios para consumo propio. Muy bueno. Entonces, dicen, no, yo ya estoy inscrito como feedlot. No tengo que inscribirme como más nada porque estoy habilitado por el concepto de la categoría a poder comprar derivados granarios y grano para consumo propio. Lo que pasa es que eso, cuando se escribió, era con la idea de que automáticamente se habilitara también esa categoría. O sea, yo me inscribía como feedlot, o los que ya estaban inscritos como feedlot, y automáticamente el RUCA les daba la categoría también de comprador, pero otra categoría. O sea, cuando yo consulto veo feedlot y veo comprador de grano para consumo propio. Eso nunca pasó. No. Entonces, ahora hay que inscribirse. No, y aparte están en RUCA, son dos rubros, uno entra en carnes y el otro entra en granos. Acá hay una consulta que no se hizo, que está buena responderla, es distinta. La cáscara de arroz se vende para las ladrillerías. ¿Cómo se inscriben esas empresas? Bueno, el RUCA agregó una actividad nueva que se llama comprador de derivados granarios solamente, y dice que son para cualquier industria que necesite recibir ese derivado granario y no sea o sea, que no esté dentro de la industria del proceso del grano. O sea, es para industrias totalmente diferentes. Que no, aparte no puede comercializar ese derivado No. granario, es para aplicarlo a otra industria distinta. Que lo utilice solo como insumo o materia prima. En plantas de alimentos balanceados, ¿la harina de soja se recibe con carta de porte electrónica de derivados granarios? Sí, siempre que sea granel. Todo esto que decimos de los subproductos y demás, la harina de soja siempre debe estar, si es para consumo animal, debe estar inscrita en SENASA, ¿no? No lo repetimos cada vez, pero una consulta, un industrial balanceador y fraccionador que vende balanceados y maíz embolsado, en ese caso va con carta de porte, tuve problemas, sí, si va todo fraccionado, ¿sí? Y rotulado, como dijimos antes, no es necesario la carta de porte. Porque estás mencionando maíz embolsado. Sí, pero es fraccionador. Dice que es fraccionador. Fraccionado Sí. de maíz, perfecto. Sí. Tiene la actividad de fraccionado. En cuanto a la confección de la carta de porte en el punto de origen, ¿es usuario de industria, usuario procesador de granos, sí o no? Yo creo que tengo que poner sí, pero si no lo pongo no me aparece el número de planta. Que si lo pongo no me aparece el número de planta. A ver, en punto Dice. es usuario de industria, usuario procesador de granos. Si no, te pregunta si sí, pero si pone sí es porque va a emitir la carta de... Esa es, la FIB lo explicó el otro día eso, es como si fuera una opción de emitirla por el destino, no por el origen. Porque el usuario la retira de la planta de la cual es usuario de industria. Entonces, lo más común es que sea la industria la que emita la carta de porte, porque es claramente el punto de origen. Pero podría emitirla el usuario porque también se está llevando de la planta algo que es de él. Entonces, ahí pone que sí, y eso sería como una especie de carta de porte en destino. Pero cuando pone que sí, le aparece el número de la planta, pero esa planta tiene que aceptarle, aparece como un paso adicional cuando pone que sí. La planta tiene que aceptar para que él pueda seguir cargando los datos y se pueda generar la carta de porte y él se pueda llevar esos grados. En cambio, si lo hace directamente la planta, no hay problema, lo pone como remitente comercial al usuario de industria y sigue adelante. Son opciones. Bueno, otra vez lo de la cáscara de arroz. En caso de devolución de mercadería, ¿cómo se registra la devolución? En caso de la devolución de la mercadería, ¿cómo se registra la devolución? O sea, para dar de vuelta a la carta de porte, para decir que no la recibiste a la mercadería. Bueno,
Eso depende de los casos que estemos hablando, porque nosotros muchas veces nos hacen la pregunta, vamos a suponer que el destino sea un productor inscrito como comprador de granos para consumo propio. El planteo que viene de las plantas de alimento balanceado es, pero el productor no nos va a aceptar, no va a confirmar el arribo y el camión nos va a quedar cargado en el sistema indisponible. Y a eso se le agrega este tema que a veces no me aceptan, me encargaron 1000, pero se quieren quedar con 80 nada más. Entonces, ahí la solución, si eso es muy frecuente, es que para solucionar los dos problemas, es que el productor le delegue a la industria balanceadora el servicio web Carta Deporte, su servicio Carta Deporte, para que sea la industria la que, ingresando con quit y clave fiscal del productor solo a ese servicio, acepte ese transporte. Y cuando lo acepta, lo va a aceptar por el 100% si no hubo devolución, o por la cantidad real si es que hubo devolución. Y de esa forma queda zanjado el problema. Después dice, en caso del aceite crudo de soja, ¿también debe viajar con carta de porte? Sí. Aceite crudo de soja está primero. Acá hay un tema que yo me quedé pensando por ahí, que la verdad que no lo hablamos entre nosotros, pero bueno, ya que surgió, la harina de soja yo tengo alguna duda, porque no lo veo expresamente enunciado en los... Pero están hablando de la harina High Pro. Bueno, por eso no sé, el que preguntó de la harina que formule la harina High Pro, exactamente. la repregunta, porque la harina de soja como tal no está dentro de los derivados expresamente, sí está el aceite crudo de soja. Que es un poco lo que decíamos cuando les mostré la tabla del principio, que hoy están esos expresamente y se va a ir modificando. Sí, eso dijeron en AFIP, que va a haber más de una incorporación, o sea, que no va a ser para menos, siempre va a ser para más, que van a ir agregando derivados. Otra, una vez en destino, ¿la planta recibidora le tiene que dar de baja a la carta de porte? Sí, la tiene que aceptar. Por eso, como dijimos también, es importante analizar, si yo ya tengo las inscripciones correspondientes en RUCA como industrial y demás, es analizar a quién le voy a vender, porque dependiendo a quién le voy a vender y para qué lo va a utilizar, tiene que tener una inscripción en RUCA. La resolución dice que esto es la operatoria entre un operador y otro operador inscrito en RUCA y en CISA. Ahí está la pregunta. A ver. Dice, ¿por qué no está en la lista la harina derivada, la harina High Pro? O subproducto madre de la soja. Primero que son las grandes aceiteras las que los producen, y son todas cuestiones de exportación, después la parte va a la alimentación humana, digamos, y bueno, un poco también está la planteo que ha hecho la FIP a lo que considera derivado, un poco que lo está considerando todo, y bueno, entendemos como que se pasó en ese momento a hacer el listado, porque no es un derivado que se comercialice tanto en el interior, digamos, en toda la parte de alimentación animal, no es muy común la High Pro, y el objeto de esta carta de porte de derivado granario es el control que quiere tener la FIP sobre todas las cuestiones de los granos, que tiene una comercialización por remito, como la High Pro, que está hecha en los grandes cruzadores, los grandes molinos, en la cual ya el grano entra con una carta de porte y en cierta manera tiene ese control. Como han detectado los grandes movimientos que hay fundamentalmente en frontera o que hay entre los acopios, el campo y los productores pequeños de alimentos balanceados, eso es lo que están queriendo controlar. Seguramente cuando amplíen este listado va a estar incluida cuando detecten el movimiento. Otra de las preguntas, ¿mueven stock en movimientos de granos? No. Por el momento no hay control como si hay en el grano en el registro de movimientos de granos en AFIP. A la hora de darse
de alta en CISA. La opción de operador de derivados granarios es sin planta. ¿Qué pasa si la empresa cuenta con planta registrada en RUCA? ¿Debe darse de alta igual o no? En realidad Es debería estar general, ¿no? Es sin con planta otros o con con plantas planta, si tiene una siempre. industria. Operadores derivados granarios en CISA es, no está ni en con planta ni en sin planta. Claro. Está separado, como está separado Sí. el productor, como está separado el corredor. Simplemente hay que tener esa categoría para poder operar con derivados granarios, ya sea como comprador o como vendedor. Después dice, cuando los productos envasados... Contenedores. Sí, eso es lo mismo que granel. Sí. Si el granel es el chasis, un contenedor, el cual está granel. Lo único que se puede decir que no va con carta de porte es cuando es en bolsa, con rótulo, porque si es en bolsa y no tiene rótulo es lo mismo que el producto no tuviera. Claro. Y lo que era la gran duda era el Big Bag. Tiene que estar bien registrado, aprobado el producto y registrado en SENASA y con un rótulo. El rótulo tiene que estar cosido, no tirado arriba del Big Bag o presentado en la cabina del camión, como a veces se puede utilizar. No, tiene que estar cosido al Big Bag y determinando qué es lo que contiene, porque puede ocurrir que se le mande un derivado o un producto elaborado con ese derivado, que son distintos productos, en distintos Big Bag. Bueno, cada uno tiene que tener su carta de porte que lo esté conteniendo, siempre y cuando no esté rotulado y embolsado. Acá hay una pregunta que dice, no me quedó claro, si soy productor y engordo novillos en el mismo campo con maíz propio, ¿no debo hacer carta de porte? Pero si engordo en otro campo, sí. A ver, maíz, no estamos hablando de derivados granarios. Engorda novillos con maíz propio. En ese caso, tampoco se debería haber inscrito en ningún momento como comprador de grano para consumo propio porque no lo compra, uso el propio. Entonces dice, no debo hacer carta de porte, pero si engordo en otro campo, sí. No, si engorda en otro campo y traslada maíz propio, lo que tiene que hacer es carta de porte electrónica de granos, no de derivado granario. Si somos mayoristas de derivados granarios y le vendemos a una industria balanceador, ¿cómo debe estar inscrito mi cliente en RUCA? Si ustedes están inscritos como mayoristas y ellos van a estar inscritos como industrial balanceador para recibir granos o los derivados granarios, o sea, dar de arriba esa carta de porte. No se necesitaría inscripción adicional. Ellos le venden a un industrial balanceador, claro. Ellos son mayoristas y el otro es un El industrial industrial balanceador. puede comprar. La actividad industrial balanceador se amplió a que puede adquirir granos o derivados granarios. A un camión se le puede emitir varias cartas de porte en el mismo viaje, ya que nosotros contamos con un camión con celda y lleva varios destinos en un viaje. Sí, pueden hacerse más de una carta de porte por camión. Tal cual. Nosotros hacemos alimentos balanceados, compramos Speller, pero a su vez hacemos para consumo propio, porque no alcanza lo que producimos. Eso sí, el aceite de sobra se vende. ¿Cómo debo tener la inscripción? ¿Cómo manejo la producción propia de consumo? Si hacemos balanceados, bueno, tienen Sí. la inscripción de industrial balanceador. Sí. Además de comprar los granos, compran el Speller. Sí. De ahí hacen un producto, ese producto, hay una parte que se vende a terceros, hay que ver cuál es el tercero que le vendo, qué inscripciones tiene para que pueda dar arriba en la carta de porte que emito, y después lo que me sobra sale para consumo. Claro, pero el que hace un producto para propio y otra parte la vende. Por eso. Tiene que estar inscrito ese producto. Sí, sí, Es sí. industrial balanceador y tiene que Sí. estar habilitado a la planta en SENASA porque lo está comercializando. Exacto. Una parte lo Sí. está comercializando. Sí. Sí, pero dice, ¿cómo debo tener la inscripción? Por un lado, sí, el producto inscrito, pero
él ya es mayorista y el que le vende ya es industrial. Claro, ¿Mm? eso se balanceador. Deben lo Faltaría que... chequear los destinos. Exactamente. ¿Y cómo manejo la propia producción? Lo manda con carta de aporte derivado granario al establecimiento inscrito como establecimiento local o establecimiento en el sistema registral. Suplemento que posee algún grano o derivado granario, no incluido específicamente en la tabla o en la disposición 2119 de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario. Este párrafo está pegado al lado de alimentos balanceados. ¿Qué significa? Eso se lo preguntamos a la AFIP el viernes, y la AFIP dijo que eso se interpreta así: producto que incluya uno o más derivados granarios. Eso es ese suplemento que figura ahí al final con un asterisco y que se traslada con carta de porte electrónica de granos, de derivados granarios, perdón. Nuestra consulta es cómo impacta en el libro de movimientos la carta de porte de derivados granarios, ya que nosotros elaboramos maíz partido y sumaría el stock de maíz. Como dijimos, por el momento no se va a tener en cuenta el stock de derivados granarios. No hay Sí, libro. pero que- si elaboran maíz partido, deben estar inscritos como industrial balanceador. Claro, sí, entra el grano como industrial balanceador y sale para producción. Exacto. Se da baja como Ellos reciben producción. grano y Y producen. y producen maíz partido, con lo cual entra grano y Saldo. sale un subproducto. Claro, pero no lo tiene que aumentar el maíz Pero partido, no forma parte del stock. Claro, no sumaría el stock. Estamos hablando que no sumaría, entiendo, al stock de libros de AFIP, ¿no? Sí, No sumaría, o sea, No si hay el- libro de si derivados. el maíz, espérate que se me fue la consulta de Acá. ¿dónde está? dice, Arriba. nuestra consulta es cómo impacta en el libro de movimientos Sí. carta de porte de derivado granario, ya que nosotros elaboramos maíz, no hay un libro. No hay libro. Va a salir como producción. Sí, en producción en la propia. solapa de Sí, Sí, en producción propia, pero si el Ujú. maíz lo compran, Y el maíz, cuando si el maíz compra lo el maíz, compran, ya tendría que haber estado escrito de antes como comprador de grano para consumo propio, y ese sí lleva registro de movimiento Sí. y El existencia. grano sí, pero Sí, el el grano derivado sí, no. Pero el derivado que sale, en ese caso sale el derivado, porque ellos venden ujú, el maíz partido, esa salida no impacta, porque eso no sale con carta de porte No. electrónica de granos. no, Sale con carta de porte electrónica de derivados granarios. exactamente. Si el cliente es un tambo, ¿cómo tiene que estar inscrito en RUCA y en CISA? Como dijimos, como comprador de granos para consumo propio. Comprador de granos y o derivados granarios ahora para consumo propio. Y en CISA, Y en CISA como operador. de derivados de granarios. granarios. Hola, buenas tardes. ¿Quién emite la carta de porte cuando se elabora alimento balanceado en una planta de tercero que realiza fazón y lo entrega directo al cliente? ¿Y cómo se emite? Esto es lo que... Es usuario de industria, lo que dijimos recién para usuario de industria. En caso de un exportador de derivados granarios, ¿es necesario que se inscriba en CISA como operador granario? Sí, solamente la exportación es una Es de una de las las- excepciones para, igual que los consumidores finales, una excepción para no emitir. Esto también se preguntó y la gente de AFIP dijo, en caso de exportación, que si el camión está precintado y ya tiene permiso de embarque, ese camión circula sin carta de porte electrónica de derivados granarios, o sea, circula con la documentación aduanera que se utiliza hasta este momento. En cambio, dice, si el camión va de una planta a otra sin documentación aduanera todavía, o sea que se va a consolidar en otra planta la exportación, entonces ese traslado, por más que el destino final sea la exportación, se tiene que hacer con carta de porte electrónica de derivados granarios. Dice, según anexo, no se debe emitir carta de porte de derivados granarios cuando se envían productos en contenedores. Si se envían a granel en todas, se consideran exceptuados de usar carta de porte. No, es al revés. Es muy confusa el anexo, por eso cuando hicimos los Power y demás,
como que nos enfocamos más en explicar eso, porque lo que dice es que es cuando, al revés, cuando es a granel va con carta de porte, cuando está envasado, fraccionado y rotulado, no se debe acompañar. Sí, remito. Sí, con remito. Sí, 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 como se venía haciendo. Bueno, más de esa pregunta. Va directo. Sí, no, pero es lo de arriba. Cuando se realiza carta de porte por Speller, el que recibe la mercadería debe confirmar la carta al momento de recibir el Speller o el balanceado. Sí. Sí, igual que el grano, confirmación de arribo. Hola, buenas tardes. Si el cliente no me hace la recepción definitiva, ¿me inhabilita el camión para siguientes cargas con el mismo camión? Sí. Sí, también lo dijimos. Bueno, la cáscara de arroz. Ah, que acá dice, la cáscara de arroz no surge de manipulación, sino de la producción. Sí, es lo mismo. Habla de producción y de manipulación, del proceso. Es un derivado. ¿Mm? Ay. ¿Cómo? Perdón. Ah, ¿estaba Sí. leyendo? Desecho de arroz. En una charla que dieron los funcionarios de AFIP el día viernes, en el Consejo de Santa Fe habían dicho que la cáscara de arroz no queda comprendida en lo que se entiende por desecho de arroz. No sé si eso fue una pregunta que se contestó. La verdad que yo estuve presente gran parte de esa charla. No sé con qué, estoy mirando si anoté algo con respecto a eso. Bueno, tienen razón, acá lo tengo anotado. Desecho producto del acondicionamiento y manipulación antes de ingresar al proceso productivo. Cáscara de arroz no es desecho. Yo lo anoté, pero no lo tengo por escrito. Vuelvo a lo que dijimos antes. Lo pueden haber dicho los funcionarios, pero sería bueno que se pregunte por escrito si quien está consultando participó de esa charla. Ellos dejaron 3 mails para consultar. Habría que obtener la respuesta por escrito. Efectivamente, yo también anoté que se contestó eso. Bueno, ¿qué pasa con alimentos balanceados personalizados en bolsa con marbetes que se elaboran con el formulario APA 4 y APA 5? No son inscriptos en SENASA, pero sí va según su reglamentación. ¿Quedan exceptuados al igual que los inscriptos en SENASA? Es todo un tema eso, porque hay una reglamentación de SENASA muy clara con respecto al tema de los alimentos que no están inscritos. Son excepcionales, son para una determinada situación y a pedido de un productor. Entonces está toda esa documentación en la cual, si ese alimento va a granel, tiene que ir con carta de porte. Si va con una bolsa que no tiene el registro, sí tiene el APA 4, el APA 5 y tiene un formulario en el cual lo tiene que estar firmando el veterinario y el productor que han pedido ese alimento. Que es justamente uno de los temas que ha ocurrido en la interpretación de esa normativa de SENASA, que es lo que dice que son los alimentos a pedido. Entonces, es una cuestión muy excepcional para una determinada situación. Entonces, se hace un alimento para un productor, fue pedido. Cuando esa planta está haciendo ese mismo alimento para 4, 5, 6 productores con ese mismo pedido, se considera que ya es un producto y tiene que estar inscrito. Por lo pronto, si no está inscrito y es realmente un pedido formulario, es decir, tiene la misma situación. Si va a granel, tiene que ir con carta de porte, y si realmente está embolsado o en el Big Bag, tiene que estar con la documentación, con copia de eso y avalada por los funcionarios y el director técnico de la planta a qué se refiere. Entonces, es uno de los temas que, bueno, es lo que estábamos hablando antes del tema de la interpretación de todas las normativas. ¿Cómo se confecciona o en qué parte de la carta de porte intervengo en los casos que comercializo por cuenta y orden de? Y la mercadería va desde el proveedor hacia el comprador directo. Solo emito líquido producto. Comisionista, hay un campo para comisionista. Comisionista. Sí. Y la actividad que debería tener es la de mayorista y o
depósito de derivados granarios. Y sí, porque creo que esa cubre tanto a nombre propio como por Como cuenta de terceros. exactamente, sí. ¿Hay una cantidad, importe mínimo para generar la carta de porte? No, ¿De derivados granarios? no. ¿Cómo se hace para emitir la carta de porte de derivados granarios cuando un mismo camión lleva mercadería para diferentes clientes? ¿No? Eso también. Tantas cartas de porte como clientes sean destinatarios de esa mercadería. Buenas tardes, ¿cuánto estarían enviando? Ah, bueno, perfecto. Lo que vamos a hacer es, ahora yo les voy a compartir, cuando terminemos acá en el chat, la presentación y después cualquier cosa por la grabación, nos la pueden pedir por mail, que va a quedar también ahí en la presentación, y también lo vamos a subir a YouTube por si la quieren ver desde ahí, porque resultan muy pesadas y a veces por mail no llegan. Y acá alguien hizo un resumen, dice en resumen, una planta de balanceado emite carta de porte de derivado granario para entregar a un productor consumidor final, y el productor la debe confirmar, o en ese caso no se emite carta de porte de derivado granario. Pero porque el productor sería consumidor final. Quisiera Claro, saber esa cuál es la el confusión. ejemplo. Quisiera saber cuál es el ejemplo de un productor que sea consumidor final. Entonces, ahí les digo que sí, pero si es productor, No no es sé, consumidor final. no es consumidor final. No. Consumidor final, y cuando en una casa que tiene un Uso doméstico. gallinero para Sí. uso doméstico, que tiene gallinas, tiene Que roedores, claramente, tiene conejos, claro, tiene 2 ovejas. claro, o el productor que a lo mejor sea productor de soja, solamente de trigo soja, y que tenga el gallinero para consumo particular y personal, con una cantidad de gallinas que no exceda lo que es un consumo Claro. familiar. Ese caso podría ser el caso de un productor consumidor final. De lo contrario, si el productor tiene un feedlot, un establecimiento engordador de bovino, porcino, ovino, no es consumidor final. Los comercializan, porque yo los comercializan. O sea, compra derivados granarios y los transforma en carne y después vende carne. Ujú. Hay un proceso, es un insumo para un proceso productivo. Claro. Ujú. Así dice la resolución. En nuestra empresa solemos recibir burlanda de maíz para transbordar con destino a exportación. ¿Debería venir con carta de porte de derivados granarios? Sí. Sí. Entonces, sí. Después va a la exportación. Otra vez lo de la harina High Pro. Otra vez eso. High Pro es 100% animal, no humano. El primer subproducto que debería estar en la lista, sí, tal cual. Sí, es un tema que Sí. coincido totalmente con lo que dijo Alberto. Sí, Creo sí, sí. que en algún momento El se objetivo va a es incluir. controlar no a las grandes productoras, a las grandes sequeras, sino controlar al resto de los productores de alimentos balanceados. Se les pasó de ponerlo. O por algo no lo han puesto en esta primera etapa. Speller de soja para exportación, cómo circula por territorio argentino hasta llegar a aduana. Lo que dijo Ana antes del control. Buenas tardes, soy productor tambero de la fábrica que nos provee alimentos balanceados. Nos dijeron que no es obligatorio para tambo, ¿es así? Está la confusión de que no es por ser tambero, es por lo que compran. No es que el tambero se tiene que registrar. Por comprar grano o derivados granarios se tienen que inscribir como comprador de grano y o derivados granarios para consumo propio. Si van a dar el alimento al animal para continuar con un proceso de comercialización, independientemente de cuál sea, no entra dentro del consumidor final. Claro, no es por el tambo, sino por lo que compran y el destino que le dan a esa compra de granos y derivados. Acá dice, disculpen, vuelvo con el tema del desecho de arroz porque no quedó claro. Bueno, sí, ya esa parte ya la aclaró recién Ana. Aclararlo de vuelta, Sí. por favor. Claro, hubo alguien que dijo que participó de una reunión el viernes donde funcionarios de AFIP estuvieron respondiendo a consultas y se le preguntó
de que era un desecho, y ellos dijeron que el desecho era producto del acondicionamiento y manipulación antes de ingresar ese grano al proceso productivo. Yo tengo también anotado como la persona que formuló la pregunta, cáscara de arroz, que si no recuerdo mal, alguien interrumpió al funcionario y le preguntó, que estaban los micrófonos abiertos, y la cáscara de arroz, y dijo no es desecho. Ahora yo lo preguntaría por escrito para quedarme tranquilo de que eso realmente no encuadre ahí. O sea, que la cáscara de arroz no sea un producto del acondicionamiento y manipulación antes de ingresar al proceso productivo. ¿Cuánto C15? En cuanto al C15, movimiento de granos, ¿hay modificaciones? No. Por el momento no va a haber, no van a tocar el C15. No. Disculpen, no me quedó claro en el caso de una cooperativa de tambero que actúa como intermediario entre el proveedor y los tamberos, y el traslado se hace directamente del proveedor al productor, es decir, la cooperativa no tiene acopio, ¿sí? Debe inscribirse, o la carta de porte se emite entre el productor y el tambo, aunque la facturación se haga por otra vía. Remitente comercial. Exactamente. Como remitente comercial la cooperativa. Si no tiene... Cállalo bien. Claro, porque lo que quieren decir es que el que va a pagar la factura va a ser la cooperativa. Claro. Pero, porque dice, no el tambo, porque la facturación se haga por otra vía. El establecimiento balanceador le va a vender a la cooperativa, y la cooperativa a su vez le revende Al tambo. al tambo. Esa compra, como explicó antes Alberto, por grandes volúmenes hace que baje el precio, y esa baja de precio la cooperativa se la traslada a sus asociados. Con respecto a la facturación hay dos pasos, con respecto a la carta de porte hay uno solo, pero si la facturación, el establecimiento balanceador se la hace a la cooperativa tiene que estar en la parte de remitente comercial. Remitente comercial es el campo donde ustedes lo tienen en el material, tienen como cuando está ahí un intermediario, creo que no la vimos esa diapositiva, Sí, pero está, sí, la vimos, bueno, sí, sí. esta una diapositiva que está separada en dos. De un lado dice intermediario, de otro lado dice comisionista. Sería el lado de intermediario. La cooperativa va en remitente comercial. El destino y el destinatario va a ser cada uno de los productores asociados a esa cooperativa. Eso por un lado. Después va a estar la facturación independiente. El establecimiento balanceador le va a hacer una factura por la totalidad de la compra, de todo lo que se traslada a la cooperativa, y la cooperativa después facturará a cada uno de sus asociados. Otra pregunta dice, ¿hay que cargar un contrato en CISA para informar las operaciones como en los granos cuando se remite alimento? No, contrato no. No. En CISA lo único que hay que hacer es, pareciera que fuera fácil, es primero inscribirse en RUCA, después intentar inscribirse en operador de derivados granarios, ver bien que el sistema no me muestre ninguna inconsistencia, y si es así, confirmar. Si no es así, salir, solucionar las inconsistencias y después inscribirme como operador de derivados granarios. O sea, inscribirme como operador de derivados granarios en CISA no me pide ningún requisito, pero me puedo encontrar con la sorpresa de que me pida la inscripción como agente de retención de ganancias, o incluso en algunos casos que estuve viendo este fin de semana, le aparece, le dice usted no está inscrito como comprador de granos para consumo, perdón, usted no lleva el registro online de movimiento de existencias, Sí. pero era porque ya esa persona venía inscrito como comprador de granos para consumo propio. Entonces, y ahora dice, bueno, ya está, como la categoría cambió, ahora se llama grano y derivado granario, no tengo que hacer nada en RUCA, voy, me inscribo en CISA y ahí salta de que ya vengo inscrito como comprador de granos y no llevaba el registro online de movimiento de existencia. Entonces me dice, usted no está
no lleva el registro de la resolución 3593. Esa puede ser otra inconsistencia. Entonces, no confirmo, salgo, arreglo lo que tengo que arreglar y vuelvo a entrar y me inscribo como operador de derivados granarios. Perfecto. Dice, buenas tardes. En el caso industrial balanceador inscripto en RUCA y CISA que vende a productores ganaderos que generalmente adquieren para consumo de su hacienda, ¿debe emitir carta de porte? ¿Qué pasa si esta última no tiene CISA? Sí, este último. Necesitas CISA para poder emitir la RUCA? carta. ¿Y RUCA? RUCA el dice que ya productor. está inscrito. No, pero El este productor. último que Vuelven el a productor. confundir el tema de productor Ah. con el productor ganadero, sería. Claro, el productor ganadero Ganadero. se tiene que inscribir, si va a recibir derivados granarios, se tiene que inscribir como comprador de derivados granarios. Hoy hay un planteo que se ha hecho a la gente de AFIP, que es que hay muchos productores ganaderos pequeños que nunca compraron derivados granarios, siempre le dieron de comer de su propio maíz o compraban maíz. Entonces, bueno, si compraba maíz, tenían que haber inscrito como comprador de grano. Si nunca compraron, porque siempre usaron su propio grano, en este caso la sequía que estamos viviendo hace que muchísimos productores ganaderos no tengan grano propio. Entonces, excepcionalmente, tienen, y esperemos que esta excepción dure poco, tienen que salir a comprar derivado granario. Entonces, le están pidiendo una excepción para esos casos. Y la AFIP dijo que no, que por ahora no está previsto nada, que lo conocen la situación, que Agricultura le planteó lo mismo, pero que no, hay que inscribirse como comprador de grano y derivado granario. Para consumo propio. Sí. Y después darse de alta en CISA como operador. Sí. ¿El concentrado proteico se considera derivado granario a efectos de recibir ese producto en mi campo propio? Sí, sí tiene que estar inscrito como un alimento en SENASA, y bueno, y después depende cómo los traslades, y si ese concentrado lo estás comprando o si lo haces Tiene en tu derivado planta. granario aparte. Sí. A ver si ¿Qué concentrado. componente tiene concentrado? Ujú. Como si tiene derivado granario, va. El que retira speller de soja. El que retira speller de soja granel en camioneta y carrito. ¿Cómo se carga la carta el código de la carta de porte? ¿Tiene que poner los datos de un camión? La camioneta tiene Sí. patente. Sí, bueno, ese también es otra de las preguntas que están en una zona gris. Eso se solucionaría con el artículo 15 que dijimos que la FIP dice que cuando uno va y retira en planta se considera tácitamente o automáticamente aceptado por el destinatario ese derivado y que se aplicaría ahí, no sabemos cómo, la FIP dijo por ahora no está reglamentado. Entonces, lo que pensamos es que ahí, si va con su tractor y su acoplado, habría que intentar probar con lo mismo que hacemos con los granos, ZZZ999, la patente genérica. Pero sí, siempre carta de porte electrónica de derivados granarios. Habría que probar con ese medio de transporte. Bueno, vamos a ir respondiendo a la última que quedó acá, que es buenas tardes, si soy industria aceitera y empleo de derivados granarios, me encuentro inscripto como otros con planta, ¿es necesario que me inscriba como operador de derivados granarios? Sí. En CISA, sí. ¿Y el anterior? ¿Cuántos granos Cuando, son desechos o son subproductos? y se trasladan con remito. Bueno. Los desechos se trasladan con carta de porte electrónica de granos. Si están incluidos en Sí. esa tabla. Claro, si están Pero incluidos tenía en la varios. tabla de derivados granarios. Y la pregunta en todos los casos, no solo para el arroz, sino para todos, fue, bueno, ¿cuándo son desechos? Son desechos cuando son productos del acondicionamiento y manipulación antes de entrar a un proceso productivo. Y hay una anterior que no leímos que dice, para el traslado de aceite metilado, ¿se debe emitir carta de porte? Un tema, pues, el aceite metilado tendría que estar habilitado, escrito en SENASA,
no en la parte de la COFIAL de alimentos balanceados, sino en la parte de terapéutica vegetal, agroquímicos, que es otro sector, es decir, hay una producción. En concreto, sí, hay muchas fábricas en el interior que en su momento hicieron instalaciones para biodiesel y luego lo están utilizando también como metilado, que es un producto que se utiliza para terapéutica vegetal como coadyuvante. ¿Qué es lo que ocurre? Esas plantas tendrían que estar, las que producen biodiesel, tendrían que estar inscritas en la Secretaría de Energía, cosa que es muy difícil y muy dificultosa y ya prácticamente lo ha dejado de existir por la cantidad de dinero que cuesta, pero sí tendría que estar habilitada esa planta como productora de aceite metilado, luego le harán otro proceso para la aplicación como terapéutica, pero tiene que estar en SENASA, en la parte de terapéutica, agroquímicos, tiene un rótulo distinto y en ese caso no tiene carta de porte porque hay otra elaboración. Sí, seguramente ese productor, si no es que tenga la extrusora y que tenga el aceite que después lo produce metilado, está comprando el aceite a otro lugar y lo trae a su campo para ser metilado, ahí el aceite que viene, ese sí Claro. tiene que venir con carta de porte. Claro. Ahora, cuando es metilado, no va a carta de porte siempre y cuando esté inscrito en SENASA como terapéutica vegetal. Si no, realmente no está en un gris, sino en un negro total, porque realmente estamos en un problema de no hay una inscripción como corresponde. A su vez, es más que aconsejable hacerla porque están trabajando con el aceite de soja, que no tiene ningún tipo de peligro, pero están trabajando con alcohol metílico, que se puede decir que es un explosivo y realmente tienen muchos problemas el día que ojalá nunca ocurra, pero cuando pueda haber un accidente es un tema muy peligroso. Así que lo que corresponde es que estar inscrito en la parte de SENASA y no va a tener que emitir carta de porte, pero es terapéutica vegetal. Bueno, El no. molino, En el caso de un molino arrocero que vende medio grano o no sé. O cuarto grano son desechos o subproductos y se trasladan con remito. Es un producto medio grano, es grano partido. Es grano partido. Si es grano partido. De arroz, así sea de maíz o de arroz, están los desechos. Eso va de la misma manera. Tiene que comprar deporte. Bueno, gracias, es muy claro. Bueno, le dejamos ahí, a ver, esta es la última que hay, pero me parece que ya la dijimos. ¿Qué pasa en caso de que ocurra un rechazo parcial de la mercadería por calidad? Sí, eso ya lo dijimos. Repetido, pero a lo mejor no lo escuchamos por afuera. Sí. Bueno, eso dijimos que una alternativa es que el origen, o sea, estamos hablando, por ejemplo, de envíos recurrentes de un industrial balanceador a sus clientes, se le pida a cada uno de estos clientes, que son fundamentalmente los que son productores y no tienen acceso a Internet en forma rápida, que le deleguen a la industria balanceadora el servicio web Carta Deporte, el cual dentro de ese servicio está la opción de aceptar, confirmar el arribo. Entonces, en ese caso, cuando se confirma el arribo, en lugar de confirmar el arribo de la cantidad que se remitió, se confirma el arribo solo de la cantidad que fue recibida. Esa sería una alternativa. Dice, ¿necesitamos stock para las cartas de deporte si somos fábrica de balanceado? Dice. ¿Stock? Sí, no. No. No sé cuál es el régimen de información. No, pues él compró el grano o el otro desecho para hacer la fábrica de balanceado y tiene la producción. No se llevan libros, digamos, acá. No, lo único que por ahí se podría controlar con el C17, es el que llevan, pero es una información mensual. La única forma que tendrían de controlar lo que se me ocurre en este momento es con el C17. Sí, bueno, pero por el momento dijeron que no se Dijeron iba a que hacer. no hay registro online de movimiento de existencia, entonces me parece que menos posibilidad existe de que se controle con el C17. Después dice, espera que se... Leí que se permite hasta 5 remitos pendientes de aceptar.
Esto es así porque muchos de los camberos no tienen internet en el campo. Los 5 remitos se está Los refiriendo remitos al remito cárnico. Era para los remitos. Ah, De claro. todos modos, el tema de internet se puede solucionar con la delegación del servicio, como explicó Ana. Ujú. Sí, y si no y suponiendo que no se delega el servicio, ese camión no se puede mover hasta tanto El se de maíz, venza esa maíz, carta de maíz. porte. Entonces, ahí, cuando se vence la carta de porte, el emisor tiene la posibilidad de ingresar a un campo que se llama descarga en destino, descarga en destino, pero para eso suple la confirmación de arribo por parte del productor. Pero para hacer yo como originante, como establecimiento balanceador, esa descarga del destino, tengo que esperar que esa carta de porte se venza. Y ahí entonces, si ahí eso lo hago para liberar el camión. Lo que no quita que el circuito de la carta de porte no queda cerrado definitivamente para el productor queda abierto y para el establecimiento balanceador también. Porque el que tiene que hacer la confirmación de arribo y cerrar la carta de porte es el que recepcionó. Pero para zafar, ya también pasa lo mismo en granos. Se puede usar esa opción de descarga en destino, pero no en cualquier momento. Hay que esperar que esté vencida la carta de porte. Dice, entonces no puedo llevar varios destinos en un viaje porque se usa... se me fue. Se usa la patente. Porque se usa la misma patente, pero sí hay una forma. Sí, no Ahí hay está. problema. Mientras no, puedo llevar 3 cartas de porte. El sistema, incluso las 3 cartas de porte pueden tener, lo más probable es que lo tengan, distintas taras. Es una pregunta que la FIP también ha respondido. Está en la página de la FIP. Se toma de las 3 taras la mayor. Y se toman la sumatoria de los brutos, de los pesos brutos de cada una de las cartas de porte. Si esa sumatoria no supera lo que dice la Ley Nacional de Tránsito, no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente. Sí se puede hacer. Lo que no puedo pasarme, igual que con los granos, es con el peso máximo permitido por camión, de acuerdo a los ejes, todo, lo que ya sabemos para granos. Y la pregunta más deseada, con la demora que lleva unos 15 días sacar el RUCA, ¿vamos a tener algún plazo o prórroga? Vale, había una pregunta acá, pero- Sí. Por el momento no, se estuvo hablando con el ministerio para ver de qué manera se iba a tratar el tema de las demoras y demás, y bueno, muchas inscripciones que hay pendiente para hacer, pero por el momento no hay prórroga. No depende del ministerio, sino de AFIP. La cáscara de maní, ¿cómo se considera? Era una de las preguntas que quedó arriba pendiente. No. El maní habla de la torta de presión de maní. No Después le de... sacaron el aceite. Ujú. Es un no resuelto, digamos. Claro, ¿no? Lo tienen. no está en Hay muchos productos, como inclusive, lo hemos visto en la charla del otro día, los residuos de las malterías. La FIP no tiene en su radar, todavía no lo tiene como un elemento que se utiliza en la alimentación animal. Puede ocurrir lo mismo con el maní, no lo han incluido. Cuando empiecen a depurar y a ver todas las cosas van a aclarar. En este momento es un gris esa situación. Bueno, le dejamos un placer. Gracias por las preguntas y por escucharnos. Y ya les adjunté en el chat la presentación con algunas respuestas, con un resumen de lo que es la resolución, más que nada, como dijimos, para aplicarlo a la operatoria, y cualquier consulta, ahí están nuestros números de contacto, página y demás. Así que bueno, gracias. Seguramente se va a hacer una posterior dentro de un tiempito para ver todo qué es lo que va a ir sucediendo, digamos, en estas novedades. Le vamos a avisar y los vamos a invitar. Y por lo pronto la recomendación es analizar todo este tema, cómo están inscritos, cuáles son las actividades, fundamentalmente, porque si bien esto parece que es un tema muy particular, le estamos dando mucha información, tanto al Ministerio como a la FIP, y la información
se la están dando ustedes mismos. Y a veces, cuando no están bien ubicados en el nomenclador de actividades, esa información que ustedes le dan mismo viene en contra de ustedes por un error de interpretación. Por eso es muy importante leer bien, o por lo menos si tienen alguna duda, estamos a disposición para consultas, cuáles son las cuestiones, lo que está incluido, lo que no está incluido, y hemos visto un montón de preguntas, pero hay un sinnúmero de actividades o formas de hacer la comercialización o la industrialización, así sea industrial, balanceador, comisionista o lo que sea. Hay un montón de formas distintas, muy sui generis, que no están. Véanlo bien porque ya les digo, tanto fundamentalmente va a ser AFIP, el final, o la parte de recaudación de ingresos brutos en cada una de las provincias y cómo se van a estar ubicando. La información se la están dando ustedes y a veces sin ningún tipo de mala intención o queriendo hacer las cosas bien, están dando una información, pero está mal puesto, mal caratulado en el nomenclador y van a tener inconvenientes. Así que es para analizarlo y ver. Los primeros meses va a ser de funcionamiento, tanto para la FIC como para ustedes, y nosotros que estamos acá un poco en el medio, va a ser un funcionamiento para conocimiento. Pero bueno, estamos a disposición para lo que ustedes necesiten. Gracias por participar. Muchas gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Buenas tardes. Chao.